Buenísimas, buenísimas mañanitas. Me encanta estar aquí. Mi Cristo interior salud y bendice a tu Cristo interior. Tú que vas a conectarte hoy y mañana. Hoy es jueves 23 de abril de 2020. El programa es el número 2088. 2088. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí, para decir lo que debo decir. A ustedes, para comprender. Si no te has suscrito, haz clic en suscriptores. Y si envías este correo a alguien, adviértele, dile que presione suscriptores, y luego lo lea. Me gusta el número de suscriptores que tenemos hoy. 21.021. 21.021. Me gustan las cosas así. Son espectaculares, es decir, son raras. La ley férrea del cáncer. Yo diría segunda parte. Es la primera ley biológica de la nueva medicina. La ley férrea de hierro del cáncer es una ley biológica descubierta empíricamente que hasta ahora ha demostrado que es exacta, sin excepciones, en más de los 30.000 casos que se han estudiado. La ley férrea del cáncer es un sistema superdeterminado de 3 funciones correlativas, por las cuales, si se conocen bien uno de los 3 niveles, se pueden deducir y determinar con precisión los otros 2. La ley férrea del cáncer dice, primer criterio, todo programa especial biológico y sensato es originado por un síndrome de Dirkhammer, lo que equivale a decir que se produce por un shock inesperado, extremadamente agudo, dramático y vivido con sentimiento de soledad, que se inicia al mismo tiempo o casi al mismo tiempo en los 3 niveles: psíquico, cerebral, orgánico. Segundo criterio. El segundo criterio del conflicto determina en el instante del síndrome tanto la localización del programa en el cerebro como el foco de Hammer, con la localización orgánica como tumor o enfermedad oncoequivalente. Muchos seres humanos desarrollan un cáncer y van al médico. Obviamente el médico estudia y dice, usted tiene cáncer. Pero no le pregunta qué le pasó hace 2 meses, 1 mes, 3 meses. ¿Tuvo algún shock? ¿Alguna emoción grave? Tercer criterio, el desarrollo del programa EBS de los 3 niveles psíquico, cerebro y orgánico es sincrónico, desde el síndrome hasta la solución del conflicto, conflictólisis, incluida la crisis epileptoide, al final de la fase de reparación y el regreso a la normalidad, que se llama normotonía. El primer criterio de la ley férrea del cáncer. El descubrimiento de la ley férrea del cáncer comenzó con la muerte de mi hijo Dick Hammer Syndrome. Se murió el hijo del autor. Herido mortalmente por una bala disparada accidentalmente por un príncipe italiano frente a la isla de Caballo, cerca de Córcega,
En la madrugada del 18 de agosto de 1978, yo no había nacido. En condiciones terribles, murió en mis brazos en la clínica universitaria de Heidelberg. Casi 4 meses más tarde, el 7 de diciembre de 1978. Ya yo había nacido. Enfermé entonces de un carcinoma testicular. Qué tan curioso, carcinoma y en un testículo. Más exactamente enfermé de un teratocarcinoma intersticial del testículo derecho. Intenté oponerme a los catedráticos de Tübingen que aconsejaban operar el testículo tumefacto. Ya en aquel tiempo tenía la vaga sospecha de que, a causa de la muerte de mi hijo, me había sucedido alguna cosa relevante a nivel corporal, porque antes de entonces jamás había estado seriamente enfermo. El corte histológico evidenció un teratocarcinoma intersticial. Tras mi convalecencia decidí investigar a fondo mi suposición en cuanto a que pudiera. La ocasión se presentó en 1981 cuando comencé a trabajar como médico jefe interno de una clínica de oncología. Estudiaban los oncos. Sí. La ley férrea del cáncer, descubierta el verano de 1981, parecía al principio que solo era válida para los cánceres de tipo ginecológico. O sea, que da en la gines. Bueno, no sé. Pero enseguida resultó que se podía aplicar a todos los tipos de cáncer. Al final vi que efectivamente todas las denominadas enfermedades eran o bien cánceres o enfermedades oncoequivalentes, es decir, algo parecido al cáncer. Onco. Este es onco de aquel. Por lo tanto, era lógico que la ley férrea del cáncer se pudiera aplicar a todas las enfermedades consideradas en medicina. Esta ley vale para toda la medicina. Su nombre no se ha cambiado, aunque bien se podría llamar ley férrea de toda la medicina. Wow. Definición de conflicto en la ley férrea del cáncer. Escuchen muy bien qué es un conflicto. Un conflicto siempre se debe poder definir de tal modo que la definición pueda aplicarse en líneas generales a todos los seres vivientes. Yo, con la palabra conflicto, conceptualmente entiendo conflicto biológico. Un profesor universitario de psiquiatría que ya hemos mencionado fue interrogado por el juez que quería saber cómo definiría en su lenguaje, por ejemplo, el conflicto sexual que el Dr. Hammer había encontrado en un proceso conflictivo en el que la mujer había cogido al marido infraganti y ahora presentaba un foco de Hammer encima del oído izquierdo. Respuesta: lo llamaría ofensa narcisista. ¿Le hirieron su amor propio? ¡Wow! Mi contrapregunta fue: ¿usaría usted los mismos términos para definir un conflicto semejante en mi perra? Refiriéndose a la novia, claro. No hubo respuesta. Aquí nos caemos del burro. Nuestras definiciones de conflicto en la medicina oficial siempre se han producido de un modo religioso, filosófico, psicoanalítico, es decir, dogmático. Para mí no existen dogmas que puedan limitar la ciencia, para mí tampoco. Y todo aquello que es proclamado dogma encierra una mentira. Esa frase es mía. Si descubro que el hombre y el animal se enferman por un mismo tipo de conflicto biológico y que se pueden observar los mismos procesos y las mismas modificaciones en el ámbito psíquico, cerebral y orgánico, entonces las conclusiones, las reglas o las leyes tienen que adaptarse a estos hechos y no viceversa. En el sistema conceptual de la nueva medicina, el conflicto no se entiende, por lo tanto, en el sentido del denominado psicoanálisis, es decir,
como una construcción llevada por decenios de una constelación conflictiva, sino como un conflicto biológico. Este conflicto biológico, que en el momento del síndrome de Dick Hammer ataca al hombre y al animal como si cayese un rayo encima, se produce instantáneamente y causa un foco de Hammer en el cerebro, dando inicio al programa especial biológico en el organismo entero. Obviamente, también la personalidad entera se ve involucrada en el contexto del conflicto biológico, pero en general eso no es un factor decisivo. Puede bastar una única palabra, por ejemplo, cerdo, dicha durante una pelea violenta con la suegra a causa de los niños, para producir un síndrome de Dick Hammer. En ese mismo instante se define el contenido conflictivo percibido por el paciente. Este, por ejemplo, enferma de un conflicto de no poder marcar el territorio, con un foco de Hammer a la derecha periinsularmente y a nivel orgánico de una úlcera de la mucosa en la vejiga. Desde este momento, todos los elementos de la pelea de este conflicto biológico transcurren en esta vía de contenido conflictivo. La suegra también habría podido decir imbécil. Sí, idiota. Entonces, el paciente habría podido sufrir un conflicto de subvaloración personal y el resto de la pelea habría tenido como base la falta de autoestima del paciente, que se preguntaría si es un imbécil o no. Habría tenido una vía conflictiva completamente distinta. El conflicto biológico se decide en el instante del síndrome, es decir, en ese segundo se define el contenido conflictivo, en cuya vía a su vez transcurre todo el conflicto biológico. Una mujer, por ejemplo, que ha cogido a su marido infragante, no debe necesariamente sufrir un conflicto biológico sexual, ni cualquier otro conflicto biológico. Sufrirá un conflicto solo si tiene que enfrentarse a una situación en uno o más aspectos inesperados. Cuando después se llega al síndrome, existen una serie de distintos contenidos conflictivos posibles. Primera posibilidad. La paciente en el síndrome vive la situación como conflicto biológico sexual de no ser poseída, de no aparearse. A nivel cerebral sufriría un foco a la izquierda periinsularmente, a nivel orgánico una úlcera de la mucosa del cuello del útero con el consiguiente carcinoma si se trata de una diestra, es decir, de una mujer derecha, con úlcera en las venas coronarias del corazón. Segunda posibilidad. La paciente quizás también tiene un amante, ya no ama a su marido. En el momento del síndrome vive la situación como una afrenta y una traición por el hecho de que el marido le hace quedar mal delante de los vecinos. En el momento del síndrome sufre un conflicto del nido a causa del compañero a nivel cerebral, un foco en el cerebro izquierdo y a nivel orgánico un cáncer de mama derecha, si se trata de una mujer diestra. Tercera posibilidad. La paciente en el momento del síndrome experimenta a la joven rival como un conflicto de caída de la autoestima. Ella ha podido darle lo que yo ya no le puedo dar. Piensa. La paciente en este caso sufriría en el momento del síndrome un conflicto biológico de disminución de la autoestima, un foco en la médula occipital y una osteólisis en la zona de la pelvis con el consiguiente cáncer de huesos. Wow. Cuarta posibilidad. La paciente quizá ya pasó la menopausia y reacciona de un modo masculino. Podría en el momento del síndrome experimentar la misma situación como un conflicto de territorio con un foco a la derecha periinsularmente y un carcinoma intrabronquial, o si se trataba de un conflicto de no poder marcar el territorio, con el atributo "qué asco", un carcinoma en la vejiga.
Quinta posibilidad. A menudo se produciría, sin embargo, un carcinoma en los ovarios, o sea, varios carcinomas, pues, y con fondo semisexual repugnante, con un foco en la zona paramediana occipital. No. Vemos, por lo tanto, que un suceso, una situación no se perciben jamás de un solo modo. Solo el modo de vivirlos en el instante del síndrome determina el contenido conflictivo y por lo tanto las vías sobre las que correrá el resto del conflicto biológico. Estos nexos vuelven absurdas también las propuestas infinitamente ignorantes de los denominados estudios prospectivos. La no convertibilidad de un sistema no es una debilidad científica, sino una deriva forzosamente del hecho de que es casi imposible para el investigador pronosticar con una cierta seguridad en qué dirección o sobre qué vía vivirá o sufrirá el paciente un conflicto pensado prospectivamente. También los parientes más próximos son a menudo muy estúpidos, si han estudiado, por ejemplo, qué conflicto podría haber causado el cáncer diagnosticado al paciente. A menudo dicen, solo puede haberse tratado de esto o aquello. Si se interroga al paciente frente a sus parientes, a menudo dice, no, eso no me ha afectado para nada. Y eso ha causado realmente el síndrome, y el conflicto nos deja a todos atónitos. Seguidamente, cuando han entendido la cuestión, a menudo dicen, sí, no podía ser de otra manera. Un buen ejemplo de esto fue el caso de un paciente de la clínica universitaria de Erlangen, al que pude visitar en su habitación de reposo. Había sufrido un infarto cardíaco agudo. Entonces tenía que haber sufrido un conflicto de territorio con síndrome. Se nos preguntó cuál había sido el conflicto de territorio. En presencia del médico del departamento le pregunté cuándo y cuál fue el conflicto de territorio que había sufrido. Respuesta, ninguno. Era un hotelero renombrado, en su ejercicio servía a notables de todo el país, tenía 2 hijas, una buena mujer, ninguna preocupación de dinero, todo estaba bien. No se podía hablar de ningún conflicto de territorio. Entonces le pregunté desde cuándo había comenzado a adelgazar. Respuesta, desde hace 6 semanas. Tras la electrocardiografía, pude juzgar que el infarto cardíaco no había sido especialmente grave. Calculé, unas 6 semanas antes tenía que haber producido la conflictólisis. El conflicto podía haber durado como máximo 3 o 4 meses. Le dije, hace 6 meses ha tenido que pasar alguna cosa grave que le ha impedido dormir por algunas noches. Y hace 6 u 8 semanas la cosa se ha solucionado. Sí, doctor, ahora que me lo dice, pero yo no puedo ni imaginarme que una cosa así me haya podido causar un infarto. Había sucedido lo siguiente. La gran pasión del paciente había sido una jaula de pájaros exóticos. Todos sus clientes habituales admiraban estos pájaros. No había escatimado en gastos y había especies muy raras en el grupo. Antes de desayunar, iba a la jaula y contemplaba a sus pájaros que durante ese tiempo habían llegado a los 30. Una mañana se acercó como de costumbre y se quedó con la boca abierta. Todos los pájaros habían desaparecido. ¡Ladrones! Fue su primer pensamiento, provocando así su síndrome. Los ladrones han entrado en mi territorio. Vinieron los vecinos y examinaron toda la jaula. Al final se encontró un pequeño agujero excavado bajo la jaula. Un experto granjero dijo una única palabra, comadreja. No es coma tal cosa, no, comadreja. Desde ese momento, el paciente solo tenía un pensamiento en la cabeza, capturar la comadreja.
Tras algunos intentos fallidos consiguió que cayera en la trampa. Solo entonces fue posible reconstruir la jaula a prueba de comadrejas y adquirir nuevos pájaros. Tras unos 3 meses y medio todo había vuelto a la normalidad y el conflicto se había resuelto definitivamente. Reflexionando sobre el asunto a posteriori, se acuerda de haber estado muy orgulloso en el período de conflicto activo de haber perdido un par de kilos, pero desde hacía 6 semanas los había cogido de nuevo, añadiendo otros 2 kilos. Perdió 2, ganó 4. Durante toda la conversación, el médico del departamento había permanecido sentado allí al lado, atónito. Entonces se levantó y dijo: señor Hammer, estoy muy desconcertado. Quizás se esté echando por tierra todo lo que hacemos aquí. En cualquier caso, su demostración me ha superado. Incluso el paciente dijo: si reflexiono ahora sobre nuestra conversación, no habría sabido con qué se me podría haber golpeado más fuerte que robándome los pájaros. Esto no tiene nada que ver con psicoanálisis y conflicto en el sentido psicológico corriente. En el conflicto biológico no importa, de hecho, si el conflicto parece todavía importante cuando ya todo se ha normalizado. Entonces, en el instante del síndrome, el paciente lo ha sentido como tal y eso ha sido decisivo. Seguidamente, el conflicto ha desarrollado una dinámica propia. Alguien, aunque se tratase solo de una pequeña comadreja, habría entrado en el territorio del paciente. Habría podido empezar a reparar la jaula inmediatamente, pero no, eso no le dejaba tranquilo, como se dijo normalmente. Solo cuando hubo neutralizado al adversario, pudo reconstruir en paz su territorio. Se ve plenamente el drama biológico de este conflicto de territorio. Interesante. Muchos no lo imaginamos siquiera. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Y no se te olvide reír. La risa es el remedio infalible.